Muy buenos días, saludos a todos, feliz viernes. Hoy viernes 24 de junio del 2022. Estamos aquí grabando por lo que es Zoom. Como saben, toda la semana se le envía a los clientes esta grabación de este roundtable, este tema de conversación que tenemos para discutir lo que sucedió en la semana en los mercados y la economía. También por 7:40 AM de 12 a 1 PM todos los viernes. Saludos, José. Es mucha información como hemos tenido toda esta semana. ¿Cómo te encuentras? Saludos, Robert. Gracias, gracias. Alegre de poder estar una vez más, llevarle esta información valiosa. La semana lo hacemos para nuestra gente, nuestros clientes, nuestros seguidores, nuestros radio oyentes a través de WIAC. Información ¿verdad? Donde hacemos un recap o un resumen de lo sucedido en la semana que ha movido el mercado financiero, que ha hecho noticias. Ciertamente, pues esta semana ha sido interesantísima. El lunes no hubo mercado, sí que ha sido una semana corta. Mercado martes, miércoles, jueves y hoy viernes, lo que va de día. Esta mañana pues compartimos tú y yo desde temprano, como hacemos de costumbre todos los días, que estamos mirando el mercado, qué estatus estamos viendo, qué movidas estamos contemplando hacer para aquellas cuentas manejadas, qué estamos pensando recomendar para aquellas personas que están en nuestro servicio de asesoría virtual, ¿verdad? Básicamente, by the way, eso es algo que no hemos compartido en este programa. El hecho de que dentro del mundo de asesoría de inversiones, uno puede tener, llamarle un full service o un partial service. El full service es donde se maneja, ¿verdad? Y se ejecuta como asesores y manejadores, y también está el parcial, que es básicamente una asesoría para nosotros, nuestro tema es virtual. Y yo diría que una asesoría virtual, Robert, es lo que hacemos todos los viernes en este programa, porque hablamos muchas veces de, ¿verdad? De qué movimientos hacer, cuándo proteger, cuándo moverse a nuestra mayor discreción y análisis en combinación del equipo de trabajo, cómo estamos mirando los mercados. Así que es información muy valiosa para aquellos que no lo sepan. Se graba, se pone en YouTube. Tenemos un canal de YouTube de nuestra firma de asesoría Lion Burn. Y también entonces tenemos un sistema de newsletters, básicamente, donde nosotros pues enviamos esta grabación todos los lunes a nuestros clientes. Esta semana en los mercados, Robert, yo te diría, hoy es viernes, jueves, miércoles, martes. Desde el viernes pasado, corto plazo, estoy mirando corto plazo. Viernes pasado fue cuando el mercado hizo el low del año, ¿verdad? El low del año vino el viernes pasado. Siempre, ¿verdad? A mí me gusta utilizar el SPY como barómetro para nuestras medidas. Es el ETF que sigue el Standard & Poor's, el Spider del Standard & Poor's 500. Ese low vino en 362. 362. El Standard & Poor's eso sería 3620, el múltiplo. Desde ese momento, y repito, esto fue el viernes pasado, probablemente fue alrededor de cuando estábamos haciendo este programa, fue cuando vimos ese short-term bottom. ¿Qué ha sucedido esta semana? Lunes no hubo mercado, martes positivo, miércoles negativo, jueves positivo, viernes hoy súper positivo en lo que va de día. O sea que prácticamente a corto plazo lo que estamos viendo es una reacción en ese nivel. Típico de los mercados de los rallies en los bear markets, Robert, el que sean agresivos, que sean rápidos, el que sean hasta cierto punto silenciosos. ¿Por qué yo digo silenciosos? Porque como el sentimiento del mercado y de la economía es negativo, los analistas en su gran mayoría están negativos, te están diciendo que el mercado ha tenido un año difícil, pero que continuará hasta tanto no se estabilicen las situaciones económicas, las situaciones que pueden afectar a los mercados financieros. Pues cuando vienen estos short-term bottoms y estos short-term rallies dentro de un bear market, pues son silenciosos y agresivos. Y no es ¿verdad? No es la excepción O sea, tenemos un low en 362 y en cuestión de 4 trading days tenemos un mercado en 387 al día de hoy. ¿Qué puede suceder? ¿Verdad? Nosotros hacemos ese tipo de análisis.
Yo voy a dar mi perspectiva. Recuerden, eh, yo miro bastante de cerca a corto plazo las formaciones técnicas y los patrones técnicos que hace el mercado. También comparto con Roberto y con Ferdinand la parte de un poco más a largo plazo que podemos mirar, que podemos esperar por lo menos a nivel trimestral. Pero a corto plazo estamos en un short term rally del mercado que hasta dónde nos puede durar. Pues mira, en niveles técnicos lo que hacemos en este tipo de mercado es mirar niveles de soporte y resistencia, cuáles han sido fuertes, cuáles han sido más débiles, ¿verdad? A medida que ha ido pasando el año, los niveles de soporte del mercado han ido siendo superados, ¿verdad? El mercado los cruza hacia abajo. Y pues con algunos le dio más trabajo, estuvo peleando un tiempo, con otros los cruza y no miró y no reaccionó, así que por lo tanto siguió, ¿verdad? Lo mismo sucede con los niveles de resistencia arriba, los techos, ¿verdad? Mírenlo como piso y techo. Los techos, hay techos fuertes, hay techos que no se nos hace tan fácil romperlos y hay techos que básicamente los cruza rápido. Pues el primero, el primero que teníamos luego de estar en ese nivel cerca de 360 era 380 en el SPY. Esta mañana, antes de que abriera el mercado, los futuros estaban positivos, no tan positivos como está el mercado ahora, estaban positivos normal. Ahora mismo el mercado pues está en general, cerca de un 2% arriba, de hecho un poco más de 2% arriba. Por lo tanto, yo le escribo a Roberto un texto tempranito de la mañana, digo, bueno, el primer nivel de resistencia es 380. Si el mercado logra romperlo y cerrar por encima de 380, ya son una muy buena señal. Si queremos mirar el próximo, ya que en lo que va de día, pues está superando ese nivel de 380, les voy a decir precisamente dónde lo tengo yo en estos momentos. El próximo fuerte sería 409. Redondelo a 410. Recuerden, 410 sí fue un nivel que estuvimos peleando y batallando con él mucho tiempo. Ha sido un nivel importante este año. 410, 4100 en el S&P 500. Cerrando el mercado hoy sobre 380, en estos momentos 387, significaría que realmente we can go and try to retest, tratar de reatentar al nivel de 410. Ese sería el próximo nivel. Si lo quieren mirar en movimiento porcentual, etcétera, a personas que les guste estudiar eso, pues, ¿verdad? De 360 a 410, movimientos bastante agresivos dentro de un bear market. Esa es la oportunidad a corto plazo. Ahora, como les mencioné, niveles de soporte y resistencia, unos son más fuertes que otros. 410 es súper fuerte en estos momentos. O sea, sería un techo bastante difícil de cruzar para el mercado, en mi opinión. ¿Qué sucedería en este periodo también? Los indicadores técnicos rápido cambian de sentimiento. Por lo tanto, en 360 se consideraban que estaban todos sobrevendidos. Si lo mirabas a nivel de una línea, pues los tienes en el piso, los tienes acostados, no hay mucha reacción. Si sucediera un rally de 360 a 410, ya en 410 lo contrario. Empezamos a ver entonces los indicadores de corto plazo están en niveles altos, cansados. Dicen, DH, ha corrido, ha sprinteado, ha corrido bastante rápido una distancia, o sea, la corrió rápido, un sprint, lo que le llamaría un sprint. Y pues hay que ver qué sucede en 4 días. Bottom line, oportunidad a corto plazo de 387 a 410, creo que hay una buena oportunidad. Este año ha sido bien difícil utilizar el análisis técnico para predecir movimientos. Por lo tanto, puedo estar compartiendo esto contigo, Robert, con la audiencia, de que el mercado puede continuar este patrón y llegar a 410 y en el fin de semana simplemente suceder algún tipo de noticia o que suceda algo y el lunes vuelve y no te confirma el cruce de 380 y vuelve a tratar de ir a 360. Ese ha sido la historia, ¿verdad? Y el mercado del año. Ahora, pues, me gustaría verla, saber tu opinión, cómo estás viendo esto. Pues, José, yo viste un buen recap, yo veo un mercado básicamente en donde está intentando inyectar un poquito de optimismo. Yo lo que creo es que ya llegó un punto donde muchos analistas, muchos inversionistas, tanto yo diría que más institucional, no tengo que ver los números de retail, pero voy a hablar de a nivel institucional,
ya están viendo donde este punto de entrada, sabiendo que todavía hay un factor de riesgo grande y presente, este punto de entrada sigue siendo uno bien favorable a largo plazo. Cuando uno mira los análisis fundamentales y los técnicos, y como hemos venido diciendo, ya se están alineando. El técnico está diciendo hace mucho tiempo que el mercado está sobrevendido, pero como tú me conoces que yo soy el más, no el más pesimista, pero soy el que yo digo, vamos a poner los pies en la tierra, puede estar sobrevendido por mucho tiempo. Un mercado puede estar sobrevendido 6 meses y indica que viene un rebound, pero puede ser que se tarde en llegar. Pero entonces ya los fundamentos están comenzando a alinearse con eso. Y eso para mí lo veo como una señal bastante positiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno analiza la proyección de crecimiento de una compañía, cuando uno analiza el sector, cuando uno analiza dentro de ese sector, qué participación o qué market share tiene esa compañía, vamos a decir, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo aquí, Microsoft, en lo que es el sector de software. Pues Microsoft es un líder ahora mismo y Microsoft está muy bien posicionado. Entonces, cuando tú ves la corrección que han venido en precio de Microsoft y cuando uno lo compara con la proyección de ganancia a largo plazo, pues tú dices, yo creo que este precio por acción ha corregido o por lo menos ha descontado la situación actual bastante, no preciso, porque no hay manera de decir preciso, pero en acorde con la posición donde nos encontramos ahora mismo a nivel global y ya ha descontado el incremento en tasas de intereses, creo que ha descontado la posibilidad de la recesión, creo que ha descontado la continuidad de una inflación y creo que ha descontado el conflicto de Rusia y Ucrania, etcétera. Cuando tú ves estos precios, lo que le llaman el PE ratio, el Price to Earnings ratio, que ya se ha venido ajustando o ha venido más hacia la tierra, porque antes estaban unas valorizaciones altísimas. Pues entonces uno como inversionista a largo plazo, que nuestros clientes todos lo son, yo le recuerdo a los inversionistas, esto no es un casino. Uno no invierte, por lo menos con nosotros, como si fuera un casino, que eso uno entra por la puerta, jala la palanca, saca la ganancia y me voy de allí. No, esto es a largo plazo. Somos accionistas de estas empresas. Y cuando uno, de pasado esa perspectiva, pues entonces uno dice, ok, estoy dispuesto ya a entrar. Teniendo presente que todavía todos los factores de riesgo están muy vívidos y todos están todavía, ninguno se ha eliminado, o sea, el posible riesgo de inflación, la guerra, la recesión, etcétera. Todo esto, uno dice, pues estoy dispuesto a asumir ese riesgo, dado el gran descuento que ha venido teniendo estas compañías, y hemos visto entonces el inflow de nuevo capital y la compra en estos sectores. Eso es lo que ha llevado este rally en esta semana. Inversionistas que saben que todavía tienen presente el riesgo de que caiga un poco más, pero no lo están viendo a corto plazo. El riesgo a corto plazo es que pueda caer un 5% más el precio por acción. Pero a largo plazo, lo dicen, no podemos ignorar el descuento de poder comprar esta compañía a un 26% de descuento de su precio más alto. Y eso es lo que entiendo que ha incentivado el movimiento en los mercados de esta semana. Aunque hubo un día, si no me equivoco, fue el miércoles. El miércoles fue un día muy malo también en los mercados. Sin embargo, el jueves reaccionó como si nada hubiese pasado. Es normal. Es normal porque mucho capital, para que tenga una idea, cuando uno quiere salir de una posición, usualmente, dependiendo de las circunstancias, no se vende en el peor día de esa acción. Uno espera un día positivo para venderla. Porque si una acción cayó un 2% un lunes, no necesariamente voy a vender el lunes, voy a esperar a que tenga un día de 2% hacia arriba. Y entonces la vendemos. Y eso vemos, y eso ha sido una práctica bastante frecuente en este bear market que llevamos en la primera mitad del año, donde luego unos días positivos viene entonces el rebalance. Y ese rebalance hace que ajuste, hace que caiga un poco. Pero volviendo, la mentalidad a largo plazo de estas inversionistas institucionales y aquellos como nosotros que asesoran a largo plazo dicen, ok, estamos dispuestos a asumir el riesgo de que a corto plazo pueda venir un poquito más de corrección, pero a largo plazo estamos en una excelente posición de entrada. Y eso es lo que estamos viendo. Nosotros internamente aquí en la empresa también tenemos esa postura. Lo que sucede es que nosotros somos fiduciarios y tenemos que siempre velar por el bienestar de nuestros clientes, tanto en el servicio VIMA que mencionaste, que es Virtual Investment Management Advisory, y en el manejo de nosotros directo. La única diferencia de esos dos servicios, José, ahora que lo mencionaste y voy a abundar en eso, la única diferencia de los dos servicios es que en uno tenemos discreción y custodio y en el otro no.
En el sistema virtual, decimos virtual porque hacemos todas las recomendaciones, hacemos todos los análisis de riesgo de portafolio, todos los análisis de riesgo de clientes, todos los análisis de riesgo del mercado y hacemos recomendaciones de los modelos. ¿Qué deberíamos de comprar? ¿Cuándo deberíamos de comprar? ¿Qué deberíamos de vender? ¿Cuándo deberíamos de vender? Estrategias tácticas, rebalances tácticos, protecciones, los newsletters, la información, todo eso. La única diferencia es en el BIMA, es que nosotros le proveemos la información al cliente y a la persona de contacto de confianza, lo que es un trusted contact del individuo, si el cliente quiere hacerlo, como por ejemplo su broker de confianza. Le enviamos las recomendaciones como investment advisor, pero el cliente entonces se hace responsable de implementar esas recomendaciones. Esa es la única diferencia. En el caso de portfolio management, nosotros hacemos eso por el cliente. Pero el servicio muy similar. Ahora, ¿cuál pudiera ser la ventaja del portfolio management de nosotros? Pues el timing. El timing es muy importante porque uno puede dar una recomendación, pero puede ser que entonces la tercera parte quizás o no se implementó o tardó en implementarse y eso puede resultar en ganancia o puede resultar en pérdida. Eso puede resultar en otro resultado de lo que teníamos versus si lo implementamos, pues entonces lo hacemos tal y como se manejan todas las carteras. Pero volviendo entonces a las recomendaciones que estamos haciendo los clientes, José, como investment advisors, como asesores. Mirando el nivel de fiducia, nosotros tenemos que tener en mente que aunque es una muy buena oportunidad de entrada, tenemos ciertos clientes que su tolerancia de riesgo no están en posición para asumir ese 5% de volatilidad adicional que quizá una institución pudiera absorber. Hay muchos clientes que sí, pero hay otros que no. Por lo que entonces tenemos que ser bien cuidadosos en cómo hacemos el rebalance, bien cuidadosos cómo entonces hacemos la reinversión. Algo que hemos venido haciendo, José, se lo envié ayer un email al equipo con todos los modelos de los portafolios, tal y como están estructurados ya. Como nuestros clientes saben, José, como portfolio manager, CIO de la compañía, identifica a los jugadores como si fuera un equipo. Estos son los jugadores en donde yo quiero estar. Estos son las estrellas, los All-Stars, y con esto vamos a montar el equipo. Mi trabajo, vamos a decir, no sé si coach, pero vamos a poner que coach. Coach es determinar a quiénes vamos a poner a jugar y a quiénes vamos a sentar en este quarter, como si fuera un quarter de un torneo de baloncesto. Los jugadores están en el equipo. Y ahí trabajamos juntos. Yo lo comparto con José, José lo comparte conmigo y estamos tomando las decisiones como si fuera esto los Miami Heat, Eric Spoelstra con Pat Riley, discutiendo entonces cómo vamos a estructurar este equipo para que llegue un campeonato. Pues en todos los modelos, hasta el más agresivo, algo que logramos diseñar y lo tiramos con stress test. Nosotros corremos stress test de los modelos en donde vemos qué sucede si se repite el 2008, si se repite la crisis financiera, qué pasa si viene un bull market espectacular de 30% hacia arriba, qué sucede si suben los intereses. Todo lo pasamos por stress test y lo comparamos con los distintos benchmarks. Pero hasta el modelo más agresivo, que su benchmark es el Standard & Poor's 500, todos tienen un beta menos de 1. Significa que su correlación con su benchmark es menor, menos volatilidad en ese portafolio y mayor alfa. Y esto se refleja en donde, en las caídas, en este portafolio cuando se venga a implementar ahora. Las caídas, participamos menos en las caídas, pero más en las subidas. Es una efectividad que nos va a permitir cuando venga esta recuperación, cuando comience, si es que ya comenzó esta semana, o si apenas está por comenzar más adelante, todavía no se sabe. Pero cuando comience vamos a tener a los clientes en una mejor posición de aquellos que tengan unas pérdidas no realizadas, recuperarlas y entonces volver a llegar a ese punto de comodidad en los mercados en donde nos sintamos seguros o por lo menos más tranquilos de que ya lo peor pasó y lo que queda entonces por delante son mejores días. Porque vuelvo y repito, José, los mercados venden o compran el rumor y venden o compran la noticia. En este ejemplo, los mercados venden el rumor, compran la noticia, hoy por hoy. ¿Qué significa eso? Lo explicamos en el newsletter que se envió el lunes. El viernes también y el lunes se repite. Los mercados ya han factorizado, ya han contabilizado todos los incrementos en tasas de interés que la Reserva Federal está por hacer. Miren, ya los mercados han factorizado
los intereses que la Reserva Federal va a hacer. Quiere decir que ya están factorizados en todos los ajustes de tasas de interés que hemos visto, en las notas del Tesoro, en los bonos de 30 años, en los precios de activos, en los precios de acciones. Ya el mercado sabe que eso viene, ya está factorizado. También, el mercado ya ha hecho su ajuste en precios, lo hemos visto, con la posibilidad de que venga una recesión, de que no se logre el tan mencionado soft landing o de poder aumentar las tasas de interés, reducir la economía sin crear una recesión. Pero ese riesgo de la posibilidad de una recesión económica ya está factorizado en los mercados también, porque los mercados venden el rumor, se anticipan a ese evento. ¿Qué sucede? Ojalá sea el caso, que en el reporte de mitad de julio salga que en junio la inflación ya llegó a su pico o se redujo. Digamos que eso existe la posibilidad de que sea el caso. Los mercados comprarán esa noticia y lo verán como una muy buena señal de que, ok, si ya la inflación llegó a su pico y no está ascendiendo, entonces comenzará a descender de ahora en adelante. Eso es una muy buena señal porque recuerden que los mercados ya factorizó este incremento de inflación y el daño que va a crear en la economía. Y todo esto pues, puede hacer que incentive el comienzo de esta recuperación en los mercados, porque nuevamente en este caso o en ese ejemplo comprarían el rumor de que la recuperación económica está por venir. Vendieron el rumor de que la recesión económica viene y comprarán entonces el rumor de que la recuperación va a llegar. Y así como se comportan. Por eso ellos sell the news, o en este caso, they sell the news sell the rumors, buy the news. Y eso es lo que yo pienso que ha estado pasando en el pasado y lo que anticipo que sucederá en el futuro. Mencionaste, Robert, varios puntos importantes de lo que el mercado está pendiente. Creo que mes tras mes ese número del CPI, ¿verdad? El número de Consumer Price Index, que es la guía de la inflación, va a ser algo importante. O sea, el día que salga esa noticia, que típicamente pues durante la primera semana del mes siguiente sale la información para el mes corriente, creo que va a ser algo importante porque va a dar luz, va a darle luz al inversionista average, va a darle luz a la institución, va a darle luz al Fed, va a darle luz al gobierno, ¿verdad? O sea, creo que va a ser un número bien importante, upcoming. Dos, y algo que creo que empezará a sonar mucho en los medios la semana que viene, todavía no ha empezado a sonar. Estamos a la vuelta de la esquina del cierre de quarter. Comienza un nuevo earning season. El earning season para donde se estarán reportando los earnings del segundo trimestre del año, se reportan durante el principio del tercer trimestre. O a través del tercer trimestre. Hay una compañía que reportan al principio y hay una compañía que te reportan más tarde en el trimestre, pero va a ser un earning season importantísimo. Va a ser un earning season donde, aunque muchas compañías salieron entre medio de earnings report y hicieron ajustes de sus expectativas, hicieron ajustes de sus targets, hicieron ajustes de las ventas, etcétera. Anticiparon antes de la fecha de reporte. No vamos Correcto. a lograr los números esperados. Correcto. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno, ¿por qué? Volvemos a sell the rumor, buy the news. Claro. La gente entonces vende cuando sale la compañía y dice, no va a lograr los números, ¿verdad? Entonces, cuando venga ahora, puede ser que venga un happy surprise en muchas compañías, o puede ser que venga tal y como dijeron entre medio, ¿verdad? En el halftime y dijeron, no, es que tenemos que bajar las expectativas y suceda, ya está buying the news, básicamente. Así que bien importante, CPI todos estos meses. Earnings reports cuando comiencen a salir y ver cuál es el Earnings Trends Indicator. Hay un indicador bien importante, Robert, que es el ETI, Earnings Trend Indicator. Por muchos años, tú vas al ETI del S&P 500 o el Earnings Trends Indicator del Nasdaq o del Dow, de cualquiera, hasta el Russell, y tú tenías un steady line hacia arriba. O sea, que tú tenías, ¿verdad? A través de este bull market que vivimos, los earnings corporativos han sido sumamente positivos. Ese indicador, que es un indicador lento, comenzó ya a tener un tipo de flatline, ¿verdad? Llegó a un punto que dejó de subir y está empezando a flat.
Este earning season que está upcoming va a determinar si se continúa el patrón flat, si comienza un patrón descendiente o si, ¿verdad? La sorpresa de que continuara entonces un patrón ascendiente nuevamente. Pues eso, pero es bien, bien importante a aquella persona que pueda mirar esa línea, le va a dar luz para ver cómo van los earnings de la compañía. La combinación de tasas de interés, inflación y earnings corporativos, siempre lo menciono, son los que mueven los mercados. Por muchos años y en el bull market los tres estaban favorables. Ya este año hemos empezado con el béisbol, un strike, dos strikes, estamos cerca del tercer strike. Ya eso vendría siendo la noticia. Ya eso vendría siendo la noticia. El rumor, ya lo hemos visto, de enero para ahora, sobre 20% de caída en el S&P 500. Ese fue el rumor. Así que sigue pasando el tiempo. La realidad es que sigue pasando el tiempo. Todos estos rumores empiezan ya a ser una realidad. Y ahí es cuando realmente los sentimientos empiezan a cambiar, ¿verdad? Y viene el más oportunista, el inversionista más oportunista aprovecha la oportunidad. El inversionista más conservador simplemente va a esperar a ver una reacción final y firme, ¿verdad? Cuando hablo de un inversionista un poquito más agresivo, oportunista, ¿qué hizo? Cuando vio el low que hizo el mercado el viernes pasado y vio ya 2 días positivos esta semana, se zumba para adelante, ¿verdad? Y ese es el inversionista que este año ha perdido mucho dinero. O sea, la realidad. El inversionista que se ha dejado llevar por esa parte del análisis técnico, el mercado me hizo un low, vino un acto seguido un día verde, acto seguido otro día verde, voy para adentro. Típicamente este año lo ha sorprendido y ese perro lo ha mordido y el mercado ¿verdad? Cae hacia atrás. Ahí está la habilidad de esa persona de proteger, de moverse, etcétera, ¿verdad? No sabemos. Estoy dando un ejemplo. Ya inversionistas, instituciones un poquito más conservadoras, pues esperan, como comencé el programa hablando, a tener un trend más definitivo. Y el sumamente conservador va a esperar a tener un trend definitivo hacia arriba y va a esperar a confirmación de una noticia que ya sea realmente confirmado. Por dar un ejemplo, el que vengan y digan finalmente la inflación llegó a su pico. No se espera que continúe subiendo. Finalmente las tasas de interés están haciendo su trabajo y han controlado la inflación. Finalmente Putin dijo, me cansé de meterle mano a Ucrania y detuvo el avance. Ese tipo de noticias, ¿verdad? Sería ya el más conservador, sería esa luz verde de entrada. No todos los inversionistas son iguales, no todas las personas ven el mercado de igual manera. Esta semana, Robert, tuvimos pues, varias reuniones donde estábamos hablando y nos preguntan nuestra gente, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para la segunda mitad del año? ¿Verdad? Ya que estamos acercándonos al 30 de junio, que es la mitad del año, que es que esperamos para el segundo año. Y bien interesantemente, nosotros cada uno, como ustedes saben, nuestra audiencia sabe, tenemos nuestra perspectiva, nuestro punto de vista casi siempre va hacia el mismo norte, con unas desviaciones mínimas, pero realmente todavía es temprano de juego y se espera que el verano, ¿verdad? El trimestre del verano, sea un trimestre por lo menos volátil. No se va a decir positivo, no se va a decir negativo, pero el patrón del sub y baja con un bias hacia abajo se debe mantener por lo menos lo que es julio, agosto y septiembre, por lo menos. Ahí vamos mucho a la historia, ¿verdad? Y la historia funciona en los mercados como un GPS, como un mapa. La historia nos puede ayudar a saber en qué momento se hacen los cambios definitivos en los mercados, cómo se comportan en patrones de señales, cómo se comportan, ¿verdad? Uno puede hacer un sinnúmero de análisis, cómo están los años 22, cómo se comporta el mercado en el primer año de un bear market cíclico, cómo se comporta el mercado una vez cruza X nivel de caída, sabiendo que ya el S&P esta semana, de hecho la semana pasada nos cruzó de 20%, pues cómo reaccionan ese, ¿verdad? Hay muchas maneras de mirarlo. Personalmente que he mirado, pues mira, he mirado el promedio en la historia. La historia nos ha demostrado que cuando el S&P 500 en un tipo de bear market como el que estamos viviendo con miedos a recesión o con posibilidades de recesión,
Cuando el S&P 500 se acerca a un 30% de caída, entre un 28 y un 30%, es cuando típicamente o en promedio hace algún tipo de reacción bastante definitiva. Bastante definitiva. No estoy diciendo que va a suceder. De hecho, este año no ha llegado a ese nivel todavía. No ha llegado a un 28% de caída. Así que, pero podría suceder. Históricamente, Robert, el promedio de cuando el mercado decide salir de un bear market a corto plazo, si es un bear market corto, viene siendo en promedio a mediados finales de octubre. Coincide entonces con el cierre del tercer quarter, principios del cuarto quarter, por lo que podríamos utilizar un rule of thumb de que el tercer trimestre del año todavía será un trimestre volátil, y si vamos a tener algún tipo de reacción positiva para cerrar el año, pues vendría siendo trigger acercándonos ya a final de año. Pero eso es puramente, ¿verdad?, especulativo y basado en historia. Puede que suceda, puede que no. ¿Por qué? Porque todavía falta mucha data por analizar. Todavía hay data económica que hay que seguir estudiando. Como mencioné, hay que seguir mirando ese CPI, hay que seguir mirando de qué manera el FED está viendo la economía y qué decisión desean hacer. Hay que ver definitivamente qué hace el gobierno de Estados Unidos con la situación, ¿verdad? Aquí el main goal y el trabajo principal del FED es obviamente controlar la inflación, ¿verdad? Y que la economía en ese aspecto corra lo más smoothly posible. Pero el gobierno tiene mucho que ver. Los movimientos que haga el gobierno son muy importantes. Y en Estados Unidos hay un consenso bastante serio ahora mismo, pidiéndole prácticamente a gritos al gobierno que hagan algo con la situación, por lo menos del petróleo, con la inflación en general, pero con el petróleo. Se le está pidiendo ya una mano dura de acción al presidente. Y ha comenzado, sí, ¿verdad? En mi opinión personal un poco lento, pero básicamente ya la semana pasada pues dijo, mira, voy a pasar una orden para que se detenga el tax en el petróleo. Vamos a ver cómo, ¿verdad?, cómo procede esa parte. Comenzó a hacer unos movimientos. Hay varias personas, ¿verdad?, que conocen muy bien ese mundo, que dicen, ya hace mucho tiempo él debió haber hecho esto, y hace mucho tiempo debió haber empezado a utilizar los supplies de petróleo locales, y ayudaría entonces obviamente con la situación local a contrarrestar esto. Por muchísimo tiempo, por primera vez, el promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos cruzó de $5, el promedio. Hay unos estados que lo tienen más baratos que otros, etcétera, pero en promedio eso es bastante. Eso ya está perjudicando hasta cierto punto el bolsillo del consumidor, del negociante, especialmente aquel que dependa obviamente de movimiento de su vehículo, del petróleo, etcétera. Esto crea una cadena de todos estos negocios que dependen de petróleo, crea un efecto en cadena porque se empieza a pasar al consumidor. Vamos a dar un ejemplo. ¿Qué está pasando con la línea aérea? Las líneas aéreas están carísimos los pasajes. Un pasaje, yo acabo de ir a Puerto Rico desde Miami, un brinquito, todo el mundo lo sabe, un vuelo de 2 horas y 15 minutos, que están cobrando lo que cuesta ir casi a Europa. Y todo es porque la línea aérea, pues, ¿qué hace? Mira, me está costando más caro el jet fuel, se lo va a pasar al consumidor. Lo mismo va a suceder con las compañías de transportación. Todo lo que se dedica a logística, transportación, el diésel para ese camión que lleva goods va a aumentar. Entonces, pues obviamente eso pasa al producto, pasa al consumidor. Hemos tenido un ejemplo, de hecho, tú diste el ejemplo del furgón, ¿verdad? De cuánto estaba costando un furgón hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, lo diste en este programa. De hecho, yo diría que el año pasado fue que tuviste la situación de que te explicaron cuánto estaba costando un furgón. Esta semana en una de las reuniones me lo volvieron a comentar. Está costando llevar un furgón de goods un montón de dinero. Y eso comienza, ¿verdad?, ese efecto en cadena, empieza a hacer daño, ¿no?, a hacer daño en el consumidor. Así que eso es algo bien importante. Yo creo que el gobierno tiene que ser un poquito más proactivo en eso, ver cómo lo toma. Especialmente, Robert, y ahí entrando un poquito en la política, porque tiene mucho que
perder el gobierno demócrata en Estados Unidos y el presidente Biden en noviembre con las midterm elections. O sea, su partido está atrás en el consenso en general para los midterm elections. Claro, hago un paréntesis. El mercado, y Ferdinand lo comentó el viernes pasado en el programa, el mercado le gusta el balance de poder. El mercado, eso es algo que is looking forward a tener un balance de poder. ¿Qué significa eso? Porque si tenemos un presidente demócrata, tener una Cámara y un Senado republicano o viceversa, ¿verdad? En el caso de que... Pero ese balance de poder, si lo llevamos a Puerto Rico, lo mismo. Si tenemos un gobernador PNP, pues tener una Cámara y un Senado popular, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Ese balance de poder le gusta a los mercados financieros. Así que todo apunta, Robert, a que en noviembre esto va a suceder, por ahora, a menos de que Biden tenga una estrategia política espectacular y en estos próximos meses haga un catch-up, ¿verdad? Y vamos a poner que pueda resolver y haga movimientos espectaculares. Pero por ahora sería un check mark positivo para el mercado de que lleguen las elecciones, los midterm elections y salgan adelante los republicanos y allá entonces comience el año que viene con un balance de poder. Eso podría trigger un buen cierre de año. Si yo pienso, sin entrar en política, porque esto lo menos que queremos discutir aquí es política, pero yo creo que el gobierno demócrata está en una posición bien difícil ahora mismo. Mientras estamos hablando, acaba de comenzar el presidente Biden a hablar sobre lo que pasó con Roe versus Wade, que la Corte Suprema pues falló en contra de eso, pero nada, no voy a entrar en política. Yo pienso que está en una mala posición, entonces los mercados, como tú muy bien mencionas, pueden ver estos ajustes como algo positivo porque está ese sentimiento de que los republicanos quizás sean un poquito más agresivos y proactivos intentando manejar esto a favor de los negocios. Sabemos que los republicanos son mucho más business friendly. Los demócratas son demasiado liberales y pues aparte del balance de poder demócrata y republicano, el que tengan la Cámara y el Senado, si es que ganan, pues entonces puede ser que una medida un poquito más a favor de los negocios, a favor de la economía puedan ser pasadas. Eso hay que verlo. Usualmente el mercado reacciona bien a eso y tú tienes razón. Muchas de las proyecciones que nosotros hacemos, José, se lo explicamos a los clientes, pues tenemos que ver la historia. O sea, tenemos que ver cómo eventos similares a esto, cómo se han comportado la economía, cómo se han comportado los mercados, hasta cómo se ha comportado el inversionista. Tenemos que ver cómo ha sido el nivel de riesgo y estrés de estos inversionistas durante la caída del 2008. Durante el 2018, ¿verdad? Es increíble como muchas personas se le olvidó que el Standard & Poor's 500 durante el mes de octubre a diciembre 21 creo que fue. Pues sabe yo creo que hasta diciembre 24, hasta el día de Navidad, yo creo. El mercado cayó 19.8%. Estuvo así de cruzar un bear market que lo cruzó la semana pasada en este caso. Ahora, este año fue mucho más largo, la caída fue mucho más prolongada, por lo que lo hace sentirse que esto ha sido una caída que nunca se detiene. Pero aquello fue en 3 meses bien agresivo, sumamente agresivo. Y no hasta que enseñó la gráfica, viendo momentos similares en los sectores y todo, que muchas personas se acuerdan, ¿verdad? No sabía eso. Bueno, eso ha sucedido. Vamos al 2020. 2020 cayó un 36%, más del doble donde está ahora mismo. Ese fue el bear market más corto en la historia. Más corta la historia, por eso también la amnesia lo borró. Y ha sucedido anteriormente. Hemos tenido años negativos, 2015 también, 2008. Ahora, uno se asusta porque entonces sí recordamos muy bien lo que sucedió entre 2007 a 2009. La crisis financiera que vino cuando explotó la burbuja de bienes y raíces, que causó la crisis financiera. Fueron muchos factores también que no están sucediendo ahora mismo. O sea, ayer los bancos reportaron, luego del cierre de los mercados, el stress test. El stress test que nosotros corremos en los portafolios, los bancos, por orden de lo que le llaman
si no me equivoco, la ley de Dodd-Frank. Ellos tienen que hacer un análisis de riesgo en donde corren valga la redundancia, un stress test. ¿Qué sucedería si la economía llega a un 10% de unemployment? Así que la tasa de desempleo, que está bajísima, 3.6 creo que está ahora mismo, me puedes corregir, pero creo que está cerca de eso. Si se aumenta un 10%, eso es un brinco enorme. ¿Qué pasa si el desempleo está en 10%? Tenemos que entender que el desempleo va a dispararse los números de delincuencia en los préstamos. La morosidad, las líneas de crédito, en los préstamos, la hipoteca, en los autos, en todas las tarjetas de crédito se va a disparar con un desempleo de 10% porque somos personas que no están trabajando. ¿Qué sucede si los precios de los activos, de las acciones caen por un 55%? Hablando de una caída drástica, sucedió en el 2008. Pero es una caída drástica. En otras palabras, vamos a compararlo. ¿Qué sucede si se repite algo similar al 2008? Y todos los bancos resultaron por encima del mínimo requerido por la Reserva Federal. Quiere decir que los bancos, de los mejores que salieron fue, si no me equivoco, Morgan Stanley fue lo mejor que salió. Goldman salió bien. De los peores que salió fue JP Morgan. Ojo, aunque salió bien, fue de los peores que salió. Pero ¿qué sucede? Si ese escenario económico se da, pues mira, los bancos resultaron que están bien capitalizados para sostener ese evento. Son stress test para que vean, así que todos los análisis tenemos que utilizar eventos históricos para poder llegar a conclusiones, porque no hay manera de predecir lo que va a suceder en el futuro. El que le diga a usted que eso es lo que va a pasar, compra esta compañía porque va a suceder tal cosa, pues esa persona no tiene experiencia suficiente. O de una bolita de cristal mágica, porque la verdad es que uno puede hacer su análisis y uno puede llegar a sus conclusiones. Y uno puede tener sus proyecciones, pero a la hora verdad existen factores de riesgo que están fuera del control de uno. Lo que quiero decir es, el inversionista psicológicamente, y con muy buena razón, tiene el miedo de que se repita una recesión económica como la que vimos en el 2008, en donde el colapso del mercado de bienes y raíces causó un colapso del sistema financiero, una crisis financiera global, tanto que el gobierno estadounidense tuvo que rescatar instituciones financieras, tuvo que rescatar AIG, tuvo que incentivar lo que son los mergers entre instituciones financieras. Ahí que viene JP Morgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, etc. Se incentivó esa combinación de instituciones financieras para salvar el sector, porque ese boom que hubo, ese exceso de propiedades en ese momento, en donde una persona tenía 2 y 3 propiedades, vino porque el poder coger prestado era demasiado fácil. Hoy por hoy, todo aquel que ha adquirido una propiedad, por lo menos José, tú adquiriste hace unos años, pero yo recientemente creo fue en el 2020, la vez más reciente. Yo he pasado por eso y se gente que ha pasado por eso. Es bien tedioso. Y ojalá sea un asalariado por W2, porque si eres servicio prestado o si te pagan por 480 se te complica todo. Y hemos visto lo difícil que es, o sea, que es mucho más riguroso, mucho más estricto, por lo que el sistema, dado a ese evento catastrófico, tiene mejores regulaciones hoy por hoy que evitan que suceda esa crisis. Fuera de eso, se crearon muchos productos financieros para venderse en las casas de corretaje a los inversionistas, los famosos Mortgage Backed Securities, MBS, y los CDOs, Collateral Debt Obligations. Se cogieron todas estas notas hipotecarias, se crearon como si fuera un fondo mutuo. El fondo mutuo entonces categorizaba la codificación diciéndote que esto es AAA. En otras palabras, esto es bien seguro. Estos son de personas que tienen el crédito de 800 para arriba, cuando no era cierto. Eso era solamente el 10% de la canasta y el 90% tenía crédito de 600, 580, etcétera. Y esos productos se vendían a los inversionistas entonces lo compraban y los vendían, entonces lo apalanqueaban también, etcétera. Eso causó la crisis financiera. No estamos en esa posición ahora mismo. Lo más parecido que yo he visto recientemente que ha sufrido apalancamiento y ha sufrido de merma drástica en su precio ha sido la criptomoneda. Tanto así que una institución tuvo que detener los retiros de los clientes. Y instituciones han perdido lo que se llama el famoso stablecoins. Se fueron a valores cero. Ahí hemos visto algo similar. Pero hoy por hoy, la bolsa de valores
y lo que es el mercado de bienes y raíces no están en esa posición. Y el stress test que se reportó luego que el mercado cerró durante el día de ayer, nos da cierto sentido de confianza y algo que hemos mencionado. Yo sé que yo lo he hablado anteriormente en este programa, de que los bancos están en una mejor posición de que si sucede algo similar a eso, pueden continuar moviendo la economía, porque las instituciones financieras mueven la economía. El banco le presta al comerciante para que pueda mover su negocio. El banco le presta a esa familia para que pueda comprar su casa. El banco le presta a ese empresario para que pueda entonces expandir o pueda lograr los sueños que necesite, etcétera. Y si los bancos están bien capitalizados, pues entonces pueden sostener esa fluctuación en el precio económico. Volviendo, el stress test incluía 10% de desempleo, 55% de caída en sus actores, en su precio de los activos, de acciones, etcétera, todo, propiedades, todo. Ahora, ¿por qué menciono lo de JP Morgan? JP Morgan pasó muy bien, pero hay otros bancos que sobrepasaron el nivel y como quiera están en una posición de poder aumentar el dividendo o poder hacer un buyback. O sea que tiene un exceso de liquidez y el exceso de liquidez les da espacio todavía o la capacidad de comprar sus propias acciones, que eso le da un empuje hacia arriba el precio de acción, o aumentar su dividendo, que la pone en una mejor posición para una inversión a largo plazo. Y JP Morgan no estaba en una posición tan favorable para eso. El banco más grande de Estados Unidos, era muy buena posición. Formó parte de nuestro portafolio. Y eso está bien interesante. Eso es lo más reciente así de noticias. Yo creo que valga la pena mencionar, porque esta semana fuera de eso, no han habido tantas noticias, como te mencioné, que cause este rally tan espectacular. Todo ha sido lo que comenzamos hablando, que son los rebalances del dinero institucional determinando la tolerancia de riesgo, en donde existe la posibilidad de esta fluctuación. Ya hay un bottom en el mercado que lo vimos, el 360 recuperó. Pues estamos dispuestos a tolerar esto, pero no queremos dejar pasar la oportunidad del precio actual de estas compañías, dado el descuento que hemos visto y el ajuste que hemos visto en price to earnings. Entonces, ayer Robert salió una noticia también de que era un poquito más global, de que Ucrania se une a la Unión Europea finalmente, legítimamente, y creo que pues no debe de afectar directamente algo rápido en la guerra, ¿verdad? No es como si fuese una noticia, como si se uniera a NATO, por darle un ejemplo, ¿verdad? Ya eso sería otra noticia un poquito claro, de mayor magnitud, pero sí crea un tipo de unidad, ¿verdad? Creo que la Unión Europea le hace falta eso, le hace falta eso. Vi un análisis bien interesante. En Europa la inflación también está caliente. O sea, y más con el gas natural. con la situación del gas natural. Alemania tiró un reflag esta semana Sí, de que están proyectando de continuar el patrón que va, puede ser que entren en una alerta tipo roja, ¿no? De que va a haber escasez de gas. Europa tiene sus situaciones, pero me llegó un reportaje, ¿verdad? Que decía contra. Eso fue el Financial Times, que es un poquito más global. Dice, muchas personas muy atentas a qué hace el Fed en Estados Unidos, qué movimientos hacen, cómo correlaciona el Fed con los movimientos del Banco Central Europeo. Mira, el Fed tiene la asignación de controlar la inflación de un país, de una nación, aunque gigante, ¿verdad? La nación más importante en el mundo. Pero el Banco Central Europeo son 19. Son 19. Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, tiene un trabajo sumamente difícil también en sus manos, ¿verdad? Plus, está trabajando con una guerra en sus manos. Así que el hecho de que ellos hayan anunciado también un path agresivo de subida de tasas de intereses para el año, pues pone hasta cierto punto alinea las estrellas globales, ¿verdad? Obviamente lo que está sucediendo en China
es un outlier, es una situación especial. China no ha logrado controlar el COVID como lo ha controlado Estados Unidos, como lo ha controlado Europa. O sea, China tiene un problema serio interno y el gobierno no pone de su parte, pues porque obviamente ellos estrictamente quieren utilizar la vacuna de ellos, que ya está aprobado que prácticamente no funciona. Así que, pero Europa y Estados Unidos están alineados, están alineados. Ambos están en un path agresivo de subida de tasas de interés para lograr controlar la inflación. Claro está, esperemos en el caso de Europa, es bien importante que también hayan en el camino noticias importantes sobre lo de Ucrania, sobre lo de Ucrania y Rusia y la situación con lo del gas. Creo que la situación del gas se parece mucho a la situación del petróleo. O sea, estamos más o menos en lo mismo. Es cuestión de que hay abastecimiento suficiente en distintos lugares, lo hay, pero como son las economías 101, dependemos mucho de uno solo, ¿verdad? O de un lugar en específico. Esta semana alguien me comentó, me dijo, Chacho, los árabes tienen que estar salivando en estos momentos con la situación del petróleo, porque ¿a quién va a recurrir? A ellos, ¿entiendes? Pues se tiran para atrás y dicen, ahora hay que necesitar petróleo, ¿no? Sí que vamos, estamos en un momento crucial. Casualmente, como dije ahorita, estamos acercando a la mitad de año. Ha sido un enero a junio eh, interesantísimo, ¿verdad? Eh, Muchas personas han estado, Robert, de hecho, sí, ya el viernes que viene, 1 de julio, estaba mirando el calendario, el viernes que viene, 1 de julio, así que este es nuestro último programa del trimestre. Ha sido del semestre, perdóname, bueno, y del segundo trimestre. Ha sido unos primeros 6 años, 6 meses complicado. Mucha gente on the right side, on the wrong side of the market. Muchas personas, mucho 401k, mucho plan de retiro, mucha ira, long en el mercado. Está llegando al punto, como dijeron hace poco en CNBC, que la gente recibe el estado del 401k y no lo abren. Lo dejan ahí en el sobre, en la casa, lo ponen en el comedor, porque prefieren no verlo, ¿verdad? Porque obviamente la mentalidad de muchos 401k es for the long run. Igual los planes de retiro personales, etcétera, los KIOS, todo esto. So, vamos a ver qué sucede. Repito, ¿verdad? Estos últimos minutos, mi expectativa, tercer trimestre volátil, cuarto trimestre un poco mejor, ¿verdad? Esa es mi expectativa. Empiezan a salir ahora reportes de mediados año de los analistas que tienden a hacer predicciones del año. Nosotros hablamos aquí mucho de Larry Williams, que ha hecho su carrera y es un muy buen analista. Tiene una precisión y un récord de correlación buena ¿verdad? Con su análisis. Saca típicamente un mid-year report. Vamos a ver qué sucede. Hasta cierto punto, los primeros 6 meses que él anticipó, si lo miramos gráficamente, sucedió, pero él lo anticipaba en una magnitud menor, mucho menor, ¿verdad? Él anticipaba una caída a principios de año, él anticipaba un año volátil, un semestre volátil, luego de una caída severa a principios de año. ¿Qué ha sucedido? Pues tuvimos la caída a principios de año y hemos tenido volatilidad, pero hemos tenido volatilidad más hacia el downside. Por eso es que, ¿verdad? Se cruzó de 20% en el S&P 500. El movimiento de hoy, antes de que se acabe el programa, Robert, quiero chequear algo. Ha sido un movimiento importante. S&P 2.40% arriba en lo que va de día. Sí, en efecto, el movimiento de 2 puntos de cerrar el mercado donde está ahora, vuelve y sale de 20%. Está en 18.3 en estos momentos, el S&P 500, desde el high. No, perdón, en year to date. Bueno, year to date prácticamente desde el high, porque el high vino como el 3 o el 4 de enero, así que lo mismo. 18.38 el S&P 500, 13.8 el Dow.
21.32 el Russell 2000 y el Nasdaq 26.32. Interesantísimo. El Nasdaq tocó 31.82% fue su low en términos de por ciento del cambio desde el high. Está en 26.34. O sea que estamos hablando de un movimiento de 5% en 4 trading days. El S&P 500, estamos hablando que el low fue 22.90, 23.07, 23, 18. Estás hablando de un movimiento de 5% en 4 días. Así que hay que estar muy atento a esto. Hay que estar muy atento a esto. Si el lunes abriera el mercado con un patrón ascendiente fuerte como el que estamos teniendo hoy, creo que es una muy buena confirmación de que estamos en el medio de un posible rally de un 8 a un 10%. ¿Verdad? Esa es la historia, esa es la norma. O sea, que el S&P te pueda llevar de 23, su punto más bajo, a un 13% year to date abajo, pues está hablando de un movimiento de 10% desde el bottom. Eso es una oportunidad para un swing trader que le gusta. Swing trader lo que hace es surfear la ola, básicamente. Y un swing trader puede ser que, ¿verdad? Swing trading institutions puede ser que estén haciendo tremendo dinero en estos momentos en el mercado. Nosotros mantenemos protección, Robert, para cerrar, mantenemos protección, mantenemos unos niveles de cash altos, bastante altos, con el propósito de poder aprovechar en el momento en que el mercado nos dé la luz verde de entrada. Posiblemente, y análisis que estamos corriendo, reducir un poquito de protección si es que nos continúa en este patrón a corto plazo. Reducirla por un poco, no eliminarla, reducirla. Así que veremos a ver, ¿verdad?, cómo corre el fin de semana, cómo ahora el lunes. Sí, señor. Yo creo que con eso ya estamos aquí por terminar. José, gracias. Esto es muy buena información. Se la va a enviar a los clientes junto con el escrito. Vamos a ver otra cosa y con esto voy a cerrar. Salió el reporte de la Universidad de Michigan, en donde usualmente la Universidad de Michigan emite tremendo reporte sobre el CPI, el Consumer Sentiment. El Consumer Sentiment vino en su punto más bajo en la historia casi. Su punto más bajo desde el 2009. En donde el consumidor, por supuesto, todos aquellos que participaron del survey anticipan que vamos a tener un periodo de tiempo pésimo para lo que son los negocios a corto plazo. Es otra cosa que hoy le dije ese comentario a un cliente, le dije, ya verás que es posible que todo esto pesimismo en la economía haga que el consumidor haga sus ajustes, y esos ajustes en consumo y en gasto de capital puede ser que nos ponga una posición para que la recesión o no se dé o sea extremadamente ligera, porque ya comenzamos a hacer los ajustes antes de que llegue la recesión. Eso es mi predicción con eso, vamos a ver. Pero con eso nos despedimos. Buen fin de semana, Robert.